Mi hermano ganó la lotería y se llevó a mi esposa a un viaje a Las Vegas. Tú no vas porque no tienes dinero para pagar, pobre, se burlaron, pero yo sonreí porque sabía la adicción que él tenía. 5 días después, ella me llama porque mi hermano está en problemas. Mi nombre es Sebastián, y todo empezó cuando éramos unos adolescentes, mi hermano Andrés y yo, en los pasillos de un colegio cualquiera en nuestra ciudad. Éramos 2 chicos normales, yo era el mayor por un año, siempre un poco más serio, más centrado. Andrés, en cambio, era el alma de la fiesta, el que siempre tenía una sonrisa pícara y una idea loca en la cabeza. Nos llevábamos bien, como hermanos que comparten todo, los videojuegos, las peleas por el control remoto, las bromas en la mesa. Pero había algo en Andrés que, con el tiempo, se convirtió en una sombra que lo siguió a todas partes, su obsesión por las apuestas. En el colegio, durante los recreos, los chicos se reunían en un rincón del patio, detrás de los salones, donde los profesores no solían pasar. Allí, con un par de barajas gastadas, jugaban póker. No era nada serio al principio, apuestas con monedas de baja denominación, caramelos, o incluso tareas que alguien prometía hacer por otro. Yo me unía de vez en cuando, más por curiosidad que por pasión. Me gustaba la emoción del juego, el cálculo rápido en la cabeza, la adrenalina de ganar una mano. Pero para mí, era solo eso, un juego. Siempre me guardaba algo de dinero para comprar un helado o ahorrar para algo que realmente quisiera, como unos audífonos nuevos o una salida con mis amigos. Andrés, en cambio, no podía parar. Para él, el póker no era un pasatiempo, era una necesidad. Sus ojos brillaban cuando barajaba las cartas, y su risa se volvía más aguda cuando ganaba una mano. Pero cuando perdía, que era más seguido de lo que él admitía, su cara se transformaba. Se ponía tenso, apretaba la mandíbula, y siempre decía lo mismo: la próxima vez, voy a recuperar todo. Al principio, los demás chicos se reían, pero con el tiempo, empezaron a mirarlo con una mezcla de lástima y cautela. Yo no me di cuenta de lo serio que era hasta que empezó a faltar a clases. Una tarde, cuando teníamos unos 16 años, lo vi escabullirse del colegio a la hora del almuerzo. Lo seguí, pensando que tal vez iba a comprar algo en la tienda de la esquina. Pero no. Lo vi entrar a un local oscuro, una especie de bar de mala muerte que todos sabíamos que era una fachada para cosas no muy legales. Cuando me asomé por la ventana, ahí estaba Andrés, sentado en una mesa con hombres que le doblaban la edad, con un cigarrillo en la boca y un montón de billetes frente a él. Estaba jugando póker, pero no como en el colegio. Esto era serio, y el aire en ese lugar olía a problemas. Esa noche, cuando llegamos a casa, lo enfrenté en nuestra habitación. ¿Qué carajos estás haciendo, Andrés? ¿En serio te estás metiendo en esas cosas? Él solo se rió, como si yo fuera un niño que no entendía el mundo. Relájate, Sebas. Solo es un juego. Si gano, voy a tener plata para lo que quiera. No te cansas de ahorrar cada peso como si fueras un viejo. Sus palabras me dolieron, pero más me preocupó la forma en que hablaba, como si no viera el peligro. Las cosas empeoraron con el tiempo. Andrés empezó a llegar tarde a casa, con los ojos rojos y el aliento a licor. A veces, pedía dinero prestado a nuestros padres, diciendo que era para un proyecto del colegio o para unos libros. Pero yo sabía la verdad. Una noche, lo vi revisando el cajón donde mi mamá guardaba sus ahorros. Cuando lo descubrí, me miró como un animal acorralado. No le digas nada, Sebas, por favor. Te juro que lo voy a devolver. No le dije nada a mis padres, no porque quisiera protegerlo, sino porque no quería romperles el corazón. Pero esa fue la primera vez que sentí que mi hermano, el mismo con el que había compartido tantas risas, se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Cuando mis padres finalmente se enteraron, fue un desastre. Encontraron una deuda en una casa de apuestas clandestina a nombre de Andrés. No era una suma enorme, pero para nuestra familia, que vivía de los sueldos de 2 profesores, era un golpe duro. Mi papá lloró por primera vez frente a nosotros, no de tristeza, sino de rabia. Mi mamá, en cambio, se quedó en silencio, mirando a Andrés como si estuviera buscando al niño que solía ser. Lo llevaron a terapia con un psicólogo especializado en adicciones. Al principio, Andrés se resistió, diciendo que no necesitaba ayuda, que todos estaban exagerando. Pero con el tiempo, las sesiones parecieron funcionar.
Dejó de desaparecer por las noches, volvió a sonreír como antes, y hasta empezó a hablar de planes para el futuro, como estudiar en la universidad y conseguir un buen trabajo. Cuando entramos a la universidad, pensé que lo peor había quedado atrás. Andrés y yo estudiábamos carreras diferentes, pero compartíamos el mismo grupo de amigos y salíamos juntos los fines de semana. Las fiestas eran nuestro escape, música a todo volumen, cervezas frías, y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Fue en una de esas fiestas donde todo cambió, donde conocí a Fernanda. La vi entrar con Andrés, que la presentó como una amiga de una de sus clases. Fernanda era el tipo de persona que no pasa desapercibida. No era solo su belleza, aunque eso era innegable, cabello largo y oscuro, ojos que parecían ver a través de ti, y una sonrisa que te hacía olvidar el resto del mundo. Era su energía, la forma en que hablaba con confianza, como si siempre supiera exactamente qué decir. Me acerqué a ella esa noche, y hablamos durante horas. Me contó que estudiaba diseño gráfico, que le encantaba viajar, y que soñaba con vivir en una ciudad grande, llena de luces y oportunidades. Yo, que siempre había sido más reservado, me sorprendí contándole cosas que no le había dicho a nadie, como mi miedo a decepcionar a mis padres o mi sueño de tener una familia algún día. Esa noche, supe que quería volver a verla. Pero también noté algo más, la forma en que Andrés la miraba. No era solo admiración, era algo más intenso, casi posesivo. Y cuando me vio hablando con ella, su sonrisa se desvaneció por un segundo, y la agarró de la mano para llevarla a bailar, separándola de mí. Los días siguientes fueron una especie de competencia silenciosa entre Andrés y yo. Él la invitaba a salir con el grupo, siempre asegurándose de sentarse a su lado o de hacerla reír con sus bromas. Yo, en cambio, buscaba momentos más tranquilos para conectar con ella, como ayudarla con un proyecto de la universidad o acompañarla a tomar un café. Fernanda parecía disfrutar la atención de ambos, pero nunca dejaba claro si sentía algo por alguno de los dos. Era como si estuviera probándonos, esperando a ver quién ganaba. Al final, fui yo. Una noche, después de una fiesta, la acompañé a su casa. Caminamos bajo la lluvia, compartiendo un paraguas que apenas nos cubría. Cuando llegamos a su puerta, me miró de una forma que hizo que el mundo se detuviera. «Eres diferente, Sebastián», dijo. «No sé cómo explicarlo, pero contigo me siento segura». Esa noche nos besamos, y desde entonces, fuimos inseparables. Andrés no lo tomó bien. Cuando se enteró de que Fernanda y yo éramos pareja, se encerró en sí mismo. Dejó de salir con nosotros, empezó a faltar a clases otra vez, y pronto supe por rumores que estaba volviendo a las apuestas. Pero esta vez, no era solo póker. También compraba boletos de lotería, convencido de que algún día la suerte estaría de su lado. Yo intenté hablar con él, pero siempre me cortaba con una risa amarga. «¿Tú ganas, Sebas?» «Siempre ganas», decía, antes de cambiar de tema. Mientras Andrés se hundía de nuevo, mi vida con Fernanda florecía. Nos mudamos juntos después de graduarnos, y poco después, le propuse matrimonio en una playa al atardecer. Ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos, y por un momento, sentí que todo en mi vida tenía sentido. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos y familia. Andrés no fue, a pesar de que le di una invitación, sacó una excusa barata diciendo que no podía. Pensé que con el tiempo, las cosas entre nosotros mejorarían. Pero entonces, para mi sorpresa, un año después de la boda, Andrés apareció en nuestra casa, manejando un BMW reluciente. Su sonrisa era diferente, más arrogante. «Gané la lotería», dijo con una sonrisa burlona. Y entonces, todo cambió. Esa tarde, cuando entró a nuestra casa con esa sonrisa de ganador, supe que algo malo estaba por venir. No era solo el dinero, ni el carro, ni la forma en que se pavoneaba como si el mundo le perteneciera. Era la forma en que miró a Fernanda, mi esposa, como si ella fuera un trofeo que había venido a reclamar. «¿Ganaste la lotería, en serio?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Estaba parado en la sala de nuestra casa, un apartamento modesto que Fernanda y yo habíamos decorado con esfuerzo. Las paredes tenían fotos de nuestro matrimonio, de nuestras vacaciones, de los días en que todo parecía perfecto. Andrés se dejó caer en el sofá, con las piernas abiertas, como si fuera el dueño del lugar. «Sí, Sebas.
$2 millones, limpios, ¿te imaginas? Todo lo que soñé, ahora lo tengo, dijo, sacando un fajo de billetes del bolsillo de su chaqueta y lanzándolos al aire como si fueran confeti. Fernanda, que estaba a mi lado, soltó un pequeño grito de sorpresa, y sus ojos se iluminaron. No era codicia, o al menos eso quise creer en ese momento. Era más bien una mezcla de asombro y envidia, como si de repente viera en Andrés todo lo que nuestra vida juntos no podía ofrecerle. ¿Y cómo lo ganaste? ¿Un boleto de lotería?, pregunté, todavía incrédulo. Andrés siempre había sido un soñador, pero también un perdedor en todo lo que tuviera que ver con apuestas. Por eso, la idea de que realmente hubiera ganado algo tan grande me parecía imposible. Un boleto que compré en la esquina, hermano. La suerte me sonrió por fin, dijo, guiñándole un ojo a Fernanda. Ella se rió, y esa risa me dolió más de lo que esperaba. No era la risa que compartíamos cuando veíamos una película juntos o cuando hacíamos planes para el futuro. Era una risa nerviosa, casi coqueta, como si quisiera impresionar a Andrés. Intenté cambiar de tema, preguntándole qué planeaba hacer con el dinero, si iba a invertirlo, a comprar una casa, o tal vez a ayudar a nuestros padres, que todavía trabajaban duro para mantenerse. Pero Andrés no me dejó terminar. Se puso de pie, se acercó a Fernanda, y con una voz que parecía ensayada, dijo, «Vine a recuperar lo que es mío». El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que el aire se volvía denso. Fernanda lo miró, confundida, pero no dijo nada. Yo di un paso adelante, poniéndome entre ellos. ¿De qué estás hablando, Andrés? Mi voz salió más dura de lo que esperaba, pero no podía evitarlo. Había algo en su tono, en su mirada, que me decía que esto no era una broma. Relájate, Sebas, dijo, levantando las manos como si quisiera calmarme. Solo digo que ahora que tengo plata, puedo ofrecerle a Fernanda la vida que se merece. Viajes, lujos, todo lo que siempre quiso. No como esta, hizo una pausa y miró alrededor de nuestro apartamento, esta vida de pobre que le das tú. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Quise lanzarme sobre él, borrarle esa sonrisa arrogante de la cara, pero Fernanda me puso una mano en el brazo. Para, Sebastián, dijo, en un tono que no reconocí. No era la voz de mi esposa, la mujer que había jurado amarme para siempre. Era la voz de alguien que estaba dudando, alguien que ya no estaba segura de estar a mi lado. Andrés, eso no está bien, dijo ella, pero no sonó convencida. Sus ojos seguían fijos en él, en su ropa cara, en el reloj brillante que llevaba en la muñeca. Y entonces, Andrés sacó una tarjeta del bolsillo y se la dio. Este es mi número. Piénsalo, Fernanda. Un viaje a Las Vegas, todo pago. Hoteles de lujo, cenas en restaurantes que ni siquiera puedes imaginar. Llámame cuando estés lista. Se fue sin decir más, dejándome con un nudo en el estómago y una esposa que no me miraba a los ojos. Esa noche, intenté hablar con Fernanda, preguntarle qué estaba pensando, asegurarle que nuestro amor valía más que cualquier cantidad de dinero. Pero ella estaba distante, como si su mente estuviera en otro lugar. No es nada, Sebastián, dijo, mientras se metía en la cama y me daba la espalda. Pero yo sabía que no era nada. Era el comienzo del fin. Los días siguientes fueron un infierno. Fernanda empezó a cambiar. De repente, todo lo que antes le parecía suficiente ahora era una fuente de quejas. Si yo llegaba cansado del trabajo, ella me reprochaba que no tuviéramos dinero para salir a un restaurante caro. Si le proponía una noche tranquila en casa, me decía que estaba aburrida de la misma rutina. Y siempre, sacaba a Andrés en la conversación. ¿Sabías que Andrés se hospedó en un hotel 5 estrellas la semana pasada?, decía, como si fuera un comentario casual. Oh, Andrés dice que en Las Vegas puedes ganar millones en una noche si sabes jugar. Cada palabra era como una puñalada, pero lo peor era la forma en que lo decía, como si yo fuera menos hombre por no poder darle eso. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, en los planes que teníamos para formar una familia. Pero las discusiones se volvieron más frecuentes, más crueles. Una noche, después de una pelea especialmente dura, la escuché hablar por teléfono en la cocina. No pude evitar acercarme y escuchar. Sí, Andrés, estoy segura. Quiero ir contigo. Mi corazón se detuvo.
Cuando colgó, entré a la cocina y la enfrenté. ¿Vas a irte con él?, pregunté, con la voz temblando de rabia y dolor. Fernanda me miró, y por un segundo, vi un destello de culpa en sus ojos. Pero entonces, levantó la barbilla y dijo, sí, voy a ir. No puedo seguir viviendo así, Sebastián. Quiero más. Merezco más. Intenté razonar con ella, recordarle todo lo que habíamos pasado juntos, los votos que hicimos en nuestro matrimonio. Pero ella ya había tomado su decisión. Si te vas, esto se acaba. Nos divorciamos, le dije, esperando que esas palabras la hicieran recapacitar. Pero Fernanda solo asintió, como si ya lo hubiera aceptado. Haz lo que quieras, Sebastián, dijo, y empezó a empacar sus cosas. Al día siguiente, Andrés volvió. Llegó en su BMW, con la misma sonrisa arrogante que había mostrado la primera vez. Bajó del carro, ayudó a Fernanda a subir sus maletas, y cuando ya estaban a punto de irse, se giraron hacia mí. Yo estaba parado en la puerta de nuestra casa, con los puños apretados, tratando de no derrumbarme. Tú no vas porque no tienes dinero para pagar, pobre, dijo Andrés, soltando una carcajada. Fernanda se rió también, aunque su risa era más nerviosa, como si quisiera convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Pobre Sebastián, siempre tan responsable, tan aburrido, añadió ella, y sus palabras se sintieron como un cuchillo en el pecho. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. La casa se sentía vacía sin Fernanda. Cada rincón me recordaba a ella, el sofá donde veíamos películas, la cocina donde preparábamos el desayuno los fines de semana, la cama donde solíamos hablar hasta quedarnos dormidos. Pero más que tristeza, lo que sentía era rabia. Rabia contra Fernanda por traicionarme, contra Andrés por aprovecharse de su ambición, y contra mí mismo por no haber visto las señales antes. Intenté mantenerme ocupado. Me levantaba temprano, iba al trabajo, y me quedaba hasta tarde revisando papeles que no necesitaba revisar. Cuando llegaba a casa, ponía música a todo volumen para no pensar. Pero no importaba cuánto lo intentara, las imágenes de Fernanda y Andrés juntos, riéndose de mí, seguían apareciendo en mi cabeza. Me preguntaba qué estarían haciendo en Las Vegas, si ella estaría feliz, si alguna vez pensaría en mí. Y entonces, 5 días después de que se fueron, mi teléfono sonó. Era Fernanda. Su nombre en la pantalla me hizo dudar. Una parte de mí quería ignorar la llamada, pero otra parte, la que todavía sentía algo por ella a pesar de todo, me obligó a contestar. Sebastián, dijo, con la voz rota, como si hubiera estado llorando. Necesito tu ayuda. Andrés. Andrés tiene un problema grave. No pude evitar reírme, aunque no era una risa de alegría. Era una risa amarga, cargada de todo el dolor que había acumulado esos días. ¿Qué pasó, Fernanda? Tu vida de lujo no resultó como esperabas, le dije, con más veneno del que pretendía. Ella sollozó al otro lado de la línea. Por favor, no hagas esto más difícil. Andrés está fuera de control. Está apostando todo el dinero en los casinos. Anoche perdió millones en una sola mesa. Intenté detenerlo, y me dio una bofetada. Me dijo que me fuera, que no lo molestara. Estoy sola, Sebastián. No sé qué hacer. Por un momento, me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí sintió lástima por ella, pero otra parte, la que todavía sangraba por su traición, se regocijó. ¿Y qué quieres que haga, Fernanda? Tú elegiste irte con él. Tú te reíste de mí, me llamaste pobre, me dejaste como si no valiera nada, ahora esperas que te salve. Lo siento, Sebastián, dijo, entre lágrimas. Fui una estúpida. No sabía lo que estaba haciendo. Por favor, ayúdame. Pero su voz, aunque sonaba sincera, no podía borrar lo que había hecho. Colgué el teléfono sin decir otra palabra, y por primera vez en días, sentí una chispa de satisfacción. No era felicidad, no todavía. Era el comienzo de algo diferente, la certeza de que ellos estaban pagando por lo que me habían hecho. Los 2 días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Me concentré en mi rutina, levantarme temprano, ir al trabajo, revisar correos, atender reuniones. Mis compañeros notaron que estaba más callado de lo normal, pero nadie preguntó. Supongo que mi cara decía suficiente.
En casa, evitaba mirar las fotos de Fernanda que todavía colgaban en las paredes. No las había quitado, no porque quisiera aferrarme a ella, sino porque aún no tenía la energía para enfrentar esos recuerdos. Pero cada noche, antes de dormir, me repetía lo mismo: Sebastián, tú vales más que esto. Ellos no. Entonces, exactamente 7 días después de que Fernanda y Andrés se fueron a Las Vegas, mi teléfono volvió a sonar. Era ella otra vez. Esta vez, no dudé en contestar, no porque quisiera ayudarla, sino porque quería escuchar hasta dónde había caído. Sebastián, por favor, no me cuelgues, dijo de inmediato, con la voz temblorosa. Estoy desesperada. No tengo nada, ni un peso. Andrés. Andrés lo perdió todo. No pude evitar soltar una risa seca. Todo, ¿qué pasó con los millones, Fernanda? ¿No que ibas a vivir como reina? Mi tono era cruel, lo sabía, pero no me importaba. Ella se lo había buscado. Entre sollozos, Fernanda me contó la historia. Después de la primera noche en que Andrés perdió más de $1 millón en una mesa de póker, no paró. Era como si algo se hubiera encendido dentro de él, una fiebre que lo consumía. Cada vez que perdía, doblaba la apuesta, convencido de que la próxima mano lo salvaría. Fernanda intentó razonar con él, pero él la ignoraba o la insultaba. La segunda noche, cuando ella le gritó que parara, él la empujó contra una pared y le dijo que no era más que una oportunista que se había subido a su carro por el dinero. Me llamó cosas horribles, Sebastián, dijo, con la voz quebrada. Y luego, ayer, apostó lo último que le quedaba, hasta el carro. Lo perdió todo. Ahora está en la calle, borracho, durmiendo en una esquina como un vagabundo. Por un momento, imaginé a Andrés, el mismo que se había burlado de mí, tirado en una acera de Las Vegas, con la ropa sucia y los ojos vacíos. Y no sentí lástima. Sentí justicia. ¿Y tú dónde estás?, le pregunté, más por curiosidad que por preocupación. En la calle, respondió. No tengo dinero para el pasaje de vuelta. No tengo nada. Por favor, Sebastián, ayúdame a regresar. Te juro que lo siento, que fui una estúpida, que quiero volver contigo. Podemos arreglar esto, podemos ser como antes. Esas palabras, podemos ser como antes, me dieron náuseas. ¿Como antes? Antes de que me traicionara, de que se riera de mí, de que eligiera a mi hermano por un puñado de billetes. Solté una carcajada, una risa fuerte y genuina que sorprendió hasta a mí mismo. ¿Volver contigo? Fernanda, tú destruiste todo. Te fuiste con él, te burlaste de mí, me llamaste pobre y ahora quieres que te saque del desastre que tú misma armaste. No, Fernanda. Quédate en Las Vegas. Quédate con tu decisión. Sebastián, por favor, suplicó, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Sonaba patética, como alguien que había perdido toda dignidad. No tengo a nadie más. Mis padres no pueden ayudarme, mis amigos no saben nada de esto. Eres mi única esperanza. Entonces, busca otra esperanza, dije, y colgué. Apagué el teléfono, lo tiré sobre el sofá, y me quedé mirando el techo. Por primera vez en semanas, sentí una calma absoluta. No era solo que Fernanda estuviera pagando por su traición, ni que Andrés hubiera caído en el mismo pozo del que pensé que había escapado. Era que yo, Sebastián, estaba eligiendo no ser su salvador. Estaba eligiendo a mí mismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Contacté a un abogado amigo, Mauricio, y le pedí que empezara a preparar los papeles del divorcio. No quería alargar esto más de lo necesario. Quería cortar cualquier lazo con Fernanda, borrar su nombre de mi vida como si nunca hubiera existido. Mauricio me advirtió que el proceso podía tomar tiempo, especialmente si Fernanda decidía pelear, pero yo estaba decidido. No va a pelear, le dije. No tiene nada con qué pelear. Mientras tanto, intenté reconstruir mi rutina. Volví a salir con amigos, aunque al principio me sentía fuera de lugar. Ellos sabían lo que había pasado, o al menos una versión resumida, y trataban de animarme con bromas o invitaciones a bares. Poco a poco, empecé a disfrutar de esas noches, a reír de verdad, a sentir que la vida seguía, incluso sin Fernanda. Entonces, una semana después de la última llamada, sonó el timbre de mi apartamento.
Era una mañana de sábado, y yo estaba tomando café, revisando unos correos en mi laptop. Pensé que era el vecino, o tal vez un repartidor, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba ella. Fernanda. Estaba más delgada, con ojeras profundas y el cabello desordenado. Llevaba una maleta vieja, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado todo el camino desde el aeropuerto. Sebastián, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, déjame entrar. Necesito hablar contigo. Intenté cerrar la puerta, pero ella puso la mano en el marco, desesperada. No, por favor, escúchame. Lo siento tanto. Fui una idiota, una ciega. No sé qué me pasó, pero te juro que he aprendido la lección. Quiero volver contigo, quiero arreglar esto. La miré, y por un segundo, vi a la Fernanda de antes, la que me hacía reír, la que me abrazaba en las noches frías, la que soñaba conmigo. Pero esa Fernanda ya no existía. La mujer frente a mí era una desconocida, alguien que había elegido el dinero sobre el amor, la traición sobre la lealtad. No hay nada que arreglar, dije, con una calma que me sorprendió. Tú tomaste tu decisión, y yo tomé la mía. Vete, Fernanda. Ella se arrodilló, justo ahí, en el pasillo de mi edificio. Por favor, Sebastián, no me dejes así. Te amo, siempre te he amado. Fui débil, pero puedo cambiar. Dame una oportunidad. Las lágrimas corrían por su cara, y su voz era un lamento que probablemente habría roto el corazón de cualquiera. Pero no el mío. No después de todo. No te amo, Fernanda, dije, y esas palabras salieron con una claridad que me liberó. No quiero verte nunca más. Los papeles del divorcio te llegarán pronto. Ahora, vete. Cerré la puerta, y aunque escuché sus sollozos desde el otro lado, no sentí culpa. Sentí alivio. Cuando por fin se fue, me senté en el sofá y respiré profundamente. Era como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida, uno que había sido doloroso, pero necesario. Esa misma semana, Mauricio me llamó para decirme que los papeles del divorcio estaban listos. Fernanda no puso ninguna resistencia. Firmó todo sin pelear, probablemente porque no tenía la energía ni los recursos para hacerlo. Cuando recibí la confirmación de que el divorcio era oficial, no sentí tristeza, ni siquiera rabia. Sentí libertad. De Andrés no supe mucho después de eso. Un amigo en común me contó que había vuelto a la ciudad, pero no en un BMW, sino en un bus intermunicipal, con una mochila vieja y la ropa que llevaba puesta. Había perdido todo en Las Vegas, no solo el dinero, sino también su orgullo. Intentó contactarme una vez, enviándome un mensaje que decía, Sebas, lo siento. Fui un idiota. Hablemos. Pero no respondí. No porque lo odiara, aunque una parte de mí todavía lo hacía. Sino porque no quería volver a cargar con su caos. Andrés había elegido su camino, igual que Fernanda, y yo no era responsable de salvarlos. Los meses siguientes fueron un renacer. Me mudé a un apartamento nuevo, más pequeño, pero lleno de luz. Empecé a salir más, a viajar con amigos, a disfrutar de las cosas de la vida, una caminata por el parque, una cerveza en un bar con música en vivo. Poco a poco, las heridas sanaron. No olvidé lo que pasó, pero dejé de dejar que me definiera. Mirando atrás, no cambiaría nada. El dolor, la traición, la rabia, todo me llevó a este momento, a esta versión de mí mismo que es más fuerte, más sabia, más libre. Fernanda y Andrés pensaron que podían reírse de mí, que podían dejarme atrás porque no tenía dinero, porque era aburrido. Pero al final, ellos fueron los que cayeron, y yo fui el que siguió adelante. Y eso, más que cualquier lotería, es mi victoria. Suscríbete para más historias diarias.